Esta es la W, son las 11 de la mañana, 31 minutos. Seguimos muy atentos a lo que pueda pasar o no pueda pasar en Venezuela el próximo domingo. Líderes ideológicos de la región, de la misma tendencia de Nicolás Maduro, le están diciendo: usted tiene que respetar el resultado. Y si pierde, se va. Se lo dijo Lula da Silva, se lo está diciendo ahora el presidente chileno. Y la respuesta de Nicolás Maduro sigue siendo un misterio. Nos atiende Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Andrés Bello. Esta mañana hablamos con otro distinguido profesor de esa universidad, que hoy está en Harvard, Francisco Rodríguez. Profesor Alarcón, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación a conversar con usted y su audiencia. Don Benigno, ¿usted cree que si Nicolás Maduro pierde las elecciones el domingo, se va o insiste en quedarse? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos en Venezuela, ¿no? La realidad del asunto es que intentar quedarse va a ser muy complicado y abre una caja de Pandora muy difícil de cerrar. Y eso hace pensar que, bueno, que las condiciones están dadas para que él no le quede más remedio que reconocer los resultados. Lo que dicen todos los estudios de opinión es que los niveles de participación van a ser muy altos y que en la medida que esos niveles de participación son muy altos, la brecha entre candidato del oficialismo y candidato de la oposición es muy grande también. Y negar un resultado con una brecha muy importante, pues termina siendo muy complicado. Doctor Alarcón, mucho se ha hablado de la posibilidad de una transición política. Dada la circunstancia, y usted, que es un experto en transiciones, ¿ve posibilidades de una transición política después del 28 de julio? Sí, yo sí la veo, yo sí siendo, digamos, desde un punto de vista teórico, académico, una transición comienza desde el momento en que hay un cambio de gobierno, pero un cambio de gobierno no es suficiente, sino que hace falta también un cambio de sistema, o sea, para que estemos hablando verdaderamente de una transición política. Y como sabemos, bueno, en principio, de acuerdo a lo que señala la Constitución, al menos que haya un acuerdo en otro sentido, haya una renuncia del actual presidente si pierde la elección, la realidad del asunto es que estaríamos en un proceso donde el cambio de gobierno debe darse en el mes de enero. Entonces, bueno, creo que al final del día podemos hablar de una transición propiamente a partir de enero, aunque digamos que los preparativos y las cosas necesarias para sacar adelante un proceso de transición ya han comenzado de alguna manera, ¿no? Y comienzan con la expresión de la voluntad de la gente en el proceso electoral que tendremos en las próximas horas. Profesor Benigno, más temprano hablábamos con otro académico en Venezuela, quien nos hacía una alerta, nos decía: ojo con esas encuestas, porque las encuestadoras en muchas ocasiones no han acertado y están interpretando más un sentir o un deseo de cierta clase política o de cierto grupo político antes que una realidad, y que lo que va a pasar en el próximo domingo es algo completamente distinto a lo que se está viendo. ¿Usted está de acuerdo con esa perspectiva, y es que las encuestadoras se han equivocado y de repente ese triunfo que desde afuera se ve para la oposición no sea tal? Mire, desconozco quién le dijo eso, pero la verdad es que es una opinión muy extraña, ¿no? Porque aquí todos los expertos en estadística y todos los analistas políticos dicen que, bueno, que no quedan mayores dudas en cuál va a ser el resultado de este proceso. La realidad es que las encuestas en Venezuela son más bien extrañas las veces que se han equivocado. Y las veces que se han equivocado porque hay márgenes muy estrechos donde cualquier cosa puede pasar. Y algunas, bueno, han apostado a que sucede un escenario o sucede otro, pero cuando hay márgenes muy pequeños, ¿no? Pero la realidad del asunto es que en este momento estamos en un margen muy amplio y normalmente, repito, las encuestadoras serias, porque encuestadoras hay muchas, pero encuestadoras serias
normalmente no se han equivocado en los resultados. Hay que recordar cuando uno mira hacia años anteriores, cuando Chávez vivía, que las encuestas siempre dieron ganador a Chávez independientemente del escenario, desde 1998 hasta el año 2012. Y la cosa empezó a cambiar, y empezó a cambiar muy rápido a partir de la muerte de Chávez con la elección de Maduro en el 2013, cuando en principio, aunque las encuestas daban ganador a Maduro, también decían que había una brecha que se iba cerrando muy rápidamente a medida que nos acercábamos al día de la elección. Y esa caída, por decirlo así, en el apoyo al oficialismo, la volvimos a constatar no solamente en el 2013 con un resultado muy cuestionado, cuando Maduro gana, pero con muchas dudas de que ese hubiera sido el resultado por lo estrecho del margen. Estamos hablando de un margen que andaba alrededor de 1%, 1,5%, y después vino la elección parlamentaria del año 2015, donde básicamente se ratificó que el oficialismo se había encogido de manera muy importante, y donde perdieron no solamente la mayoría de la asamblea, sino la mayoría calificada, perdieron los 2/3 de la asamblea. Y eso obligó al gobierno a hacer en el año 2018 una elección donde sacó del camino a todos los que podían representar una competencia seria para el gobierno. En ese momento se judicializaron partidos políticos, se inhabilitaron candidatos, al mejor estilo nicaragüense o ruso, y al final del día, bueno, lo que todas las encuestas preveían es que no había otro remedio, que Maduro ganaría la elección porque estaba corriendo prácticamente solo, pero que los niveles de abstención serían muy importantes, y justamente eso es lo que pasó. Entonces yo diría que no es cierto que las encuestas se equivocan con frecuencia en Venezuela, más bien ha sido muy, muy extraño que se equivoquen, y normalmente sucede cuando hay márgenes de error, márgenes entre gobierno y oposición que son muy, muy estrechos. Don Benigno, lo mejor para Venezuela este domingo. Gracias por atendernos. Gracias a usted por su interés en nuestro país, así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Seguiremos muy de cerca el proceso, sobre todo con opiniones diferentes, distintas a las que se ven desde afuera. Entre otras, Alberto, ¿a usted no le llama la atención que los tradicionales líderes de la oposición no aparecen? ¿Dónde está Capriles? ¿Dónde está Leopoldo? Leopoldo ha expresado unas opiniones en televisión o en video, pues, en las que dice que él estaría encantado de volver a su país y que él considera que no hay ninguna posibilidad de que Maduro gane. Pero todos nos hemos preguntado es si Maduro respeta el resultado. Lo que se descarta es que en el caso de que gane Maduro, la oposición no va a respetar ese resultado. Solo que, claro, no es lo mismo que no lo respete el que está en el poder al que está fuera del poder. Me llama la atención Guaidó, Capriles, Leopoldo. La única que se echó el Edmundo a la espalda es María Corina.